Se conoce el separador de sincronismo como la etapa del TV que se encarga de extraer desde la señal compuesta video los impulsos necesarios para enclavar la imagen en la pantalla, tanto el oscilador de vertical como el de horizontal. Son libres, o sea que funcionan a una frecuencia muy cercana a la del transmisor. Necesitan de una información enviada por este último para que la imagen no flote en la pantalla de un lado a otro, o sea, que se mantenga fija, que no empiece a moverse verticalmente ni horizontalmente, sino el separador de sincronismo hace que la imagen esté fija. En la mayoría de los casos en que tenemos pérdida de sincronización en la imagen, pensamos en este sector, pero la práctica nos demuestra que la falta de sincronización se debe a cualquier otra cosa menos a una falla de esta sección. Es muy raro que falle esta etapa. Generalmente las pérdidas de sincronismo las generan los capacitores electrolíticos, que están tanto en la etapa vertical como en la etapa horizontal. Recuérdense que los capacitores electrolíticos están hechos de un tubo de aluminio y al interior va un caucho, va cartón y va un ácido. Entonces, de tanto estar cargando y descargando con una diferencia potencial entre sus terminales, el ácido se va resecando. Y cuando ya se reseca, pues él pierde su capacidad su capacitancia, se varía. Si dice que es de 100 microfarados, quizás varía a 50 o sube hasta 200. Y cuando eso sucede en la etapa vertical horizontal, es que suceden estas cosas, que a veces la imagen se ve deforme, se ven estirados, se ven chaparritos. Generalmente son las fallas que produce ese tipo de componentes. El pulso de sincronismo y borrado vertical son de 60 Hz blanco y negro y de 59.94 Hz a color. El pulso de sincronismo y borrador horizontal es de 15.750 Hz en blanco y negro y de 15.734 Hz a color. Los retornos, o sea, con esa frecuencia se está presentando un nuevo cuadro vertical o cuadro horizontal. Voy a la etapa horizontal. Este elemento ya no sé si les parece conocido. Sí, es el que tiene ¿Cómo se llama? No, no ventosa, pero eléctrica, solo sé que terminaba en eléctrica. Siempre. Es un flyback. Internamente solo son bobinas y rectificadores internamente, nada más. O sea, recibe poco voltaje y lo eleva hasta los niveles que hemos estado hablando con ustedes. Ahí el principal dispositivo de la etapa horizontal. Esta va a encontrarse formada por un oscilador horizontal, que fue el driver que les mencionaba, y un transistor de salida horizontal, aparte del flyback y la bobina del yugo de flexión. Atención, la etapa horizontal puede presentar defectos como que mi TV no enciende, o sea, el TV no enciende y no enciende porque la etapa horizontal está fallando. Vale, en este caso voy a la etapa vertical y aquí está donde Arana me estaba preguntando de que le quedaba una línea fina, digo, y que eran los transistores. En este caso, este LA7840 se utiliza como amplificador horizontal y si no me en el pin 5, 1, 2, 3, 4, 5 es el más B de él y acá deberíamos de medir 24 voltios. Generalmente cuando estos dispositivos están malos, siempre los vamos a encontrar explotados. Por lo general explotan. Entonces, ese que tienen allí es un integrado de amplificación vertical. Ahora, cuando recibimos el impulso de sincronización vertical desde los separadores de sincronismo, este se aplica apropiadamente al oscilador que determinará la frecuencia del barrido vertical para sincronizarlo en fase con el del transmisor, que genera la señal que deseamos ver. Regresemos. La etapa de deflexión. El tubo de rayos catódicos bombardea desde su cátodo de electrones que llegan hasta la pantalla provocando la luminiscencia. Bueno, el tubo de rayos catódicos, me va a salir un momento de acá para explicarlo con una imagen.
Esta parte es chiva de estar dando clases en línea porque si necesitas algo, pues como que está más a la mano. Espérenme que esta máquina está súper lenta. Por su dolorosa pasión. Vaya, ya se destrabó. Vaya, vamos a ver acá. Me duermo, me duermo. Me ahogo. Bueno, se trabó la bendita. No, vaya, creo que ya. Cuando ya había... Vaya. Esto pasa por estar editando videos. Este está bonito. Vaya, veamos qué pasa. No veo dónde está la imagen. Vaya, aquí estoy. Vaya, esa es prácticamente la estructura de un tubo de rayos catódicos. Pues, que es como un foquito que tiene un cátodo y que está calentando. Entonces, cuando este filamento empieza a encender, él genera una fuerza electroiónica, es decir, empieza a generar electrones, ¿de acuerdo? Aquí se empiezan a generar electrones. Y acuérdense que los electrones tienen carga, ¿qué? Negativa, ¿sí o no? Lo escucho, ¿tienen carga negativa, sí o no? Sí. Sí, vaya. Yeah. Vaya. Entonces, yo les dije que en el Aquadat o en el terminal del Flybat teníamos 21.000 o 31.500 voltios dependiendo del tamaño del tubo. Entonces, quiere decir que este electrón que se está produciendo en el filamento se siente atraído por llegar hasta dónde? Hacia donde está la carga de protones, ¿va? Donde está la carga positiva. Entonces él empieza a moverse y las bobinas lo que hacen prácticamente es hacer lo que se mueva como ellas dicen. Prácticamente la bobina de yugo de flexión es como la novia o la esposa de uno, ¿verdad? Uno al final termina haciendo lo que ellas dicen, prácticamente. Entonces, lo que hace el yugo es hacer que el electrón o los electrones empiecen a viajar y formen un haz de electrones, un rayo, pues, fino, y que empiecen a viajar a alta velocidad atraídos por el voltaje positivo que está acá. Entonces, esa alta velocidad con la que ellos viajan chocan con la parte interior del vidrio del tubo de rayos catódicos, el cual está revestido de fósforo P5 y P6, que al chocar contra él hace que produzca el efecto de iluminarse, ¿verdad? En los tubos de rayos catódicos de blanco y negro solo hay fósforo P4. Entonces, a eso se está refiriendo mi presentación acá, que es donde yo estaba. ¿A dónde estaba? En deflexión. Acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tubo de rayos catódicos bombardea desde su cátodo electrones que llegan hasta la pantalla provocando la luminiscencia. Para que dicha emisión no sea en un punto en el centro de la pantalla, se utiliza una unidad de la parte final del cuello, el TRC, que se le conoce como yugo o bobina de deflexión. Es lo que le estaba diciendo, que es el que direcciona hacia dónde quiere que vayan golpeando los electrones para ir formando la
imagen. Ahora, esto se hace con millonésimas de segundo. Las que alimentadas por tensiones específicas crean campos electromagnéticos en la trayectoria de las electrónicos, provocando su desvío y recorrido a lo largo y a lo ancho de toda la pantalla. Bien, vamos a la fuente de extra alta tensión. Esta presentación ya se la voy a cargar después de que termine de atender a primero, porque termino con ustedes y paso con primero. Vaya, más conocida como la zona de flyback, el bobinado primario lleva por lo general 3 conexiones. Una es entrada y las 2 restantes son salidas. La entrada es la alimentación de más B, que son entre 140 a 180 voltios provenientes de la fuente de alimentación cuya tensión varía entre 95 volts y 135 volts según el TV. Una de las salidas es en donde se obtendrá luego de un resistor fusible, rectificador y filtro los 180 volts, que es lo que les estoy hablando, aproximadamente para la alimentación de los amplificadores RGB. Entonces, la fuente de extra alta tensión es donde va el flyback. Ahora, las bobinas del secundario, podemos decir que las bobinas del secundario, es decir, los demás pines del flyback que estábamos viendo, se trata de un circuito sencillo de múltiples salidas, las que se utilizarán en diversos sectores del TV. Generalmente se obtienen salidas de 12 a 16 volts para el sintonizador, audio, jungla, etcétera, 24 voltios para los circuitos de vertical y en algunos casos 40 volts. El bobinado terciario, por último, es el que se encargará de generar la extra alta tensión de 25.000 volts para el nano del TRC a una corriente del orden de unos pocos miliamperios. Posee un pin que se encuentra del lado inferior junto con los del primario y secundario serigrafiado como ABL, el cual se conecta a los circuitos de brillo y contraste a modo de realimentación de los mismos. Mediante este pin se hace el control de lo que se conoce como corriente de las. Esto se está refiriendo, si me permiten regresar, a estos controles. Que son el screen, que sirve para darle más brillo, más corriente, más luminiscencia a la pantalla, y el enfoque para que no se vea borroso. Y este es el tubo de rayos catódicos. En términos generales fue inventado por Carl Ferdinand Braun y a su desarrollo contribuyeron los trabajos de Philo Farnsworth. Este componente es un dispositivo de visualización utilizados principalmente en monitores, televisiones y osciloscopios, aunque en la actualidad se tiende a ir sustituyéndolo paulatinamente por tecnologías como plasma, LCD, DLP. Y aquí presento lo que es un TRC de blanco y negro, que es prácticamente lo que ya he explicado. La fuente de alimentación. Vaya, la fuente de alimentación en un TV está muy bien definida, por lo que no es muy difícil de identificar físicamente. ¿Cómo identificarían ustedes la fuente en un TV? Pregunto yo. ¿Cómo la identificarían? ¿Un transformador? Transformador. Sí. Segundo cable que está conectado, que se conecta a los 110 voltios hacia la placa. Vale. Las dos son muy acertadas. Primero, ver dónde llega el cable de poder, los 110 volts. También en los televisores sí hay transformadores, pero no, ya no así de tamaño grande como los conocemos normalmente, sino que son conocidos como transformadores de línea. Quizás tendrán 6 por 3, o sea, es como un rectángulo, es pequeñito. O sea, sí hay transformadores, pero también lo podemos ver o identificar por medio de los fusibles. También porque en la fuente, en los televisores, en las fuentes de televisores va el capacitor electrolítico de más grande tamaño que hay en todo el TV. Ahí va el capacitor más grande. Entonces, así la podemos identificar. Vaya. Y acá dice, tendremos la presencia de la entrada de la línea de alimentación, que es lo que decía Boris. Fusibles, transformadores, un capacitor electrolítico de gran tamaño, que es el más grande de todo el TV, fuentes de diodos rectificadores y otros componentes
que nos ayudarán a reconocerlo inmediatamente. Bien, esto quiero dejarlo ya acá como parte, cómo ir detectando fallas en estos equipos. Normalmente, si alguien quiere brindar mantenimiento a un equipo, debe de aprender a tener una inspección visual bastante buena. Es decir, yo desarmo y antes de hacer cualquier otra cosa, yo voy a revisar visualmente toda la tarjeta, toda la tableta. Así como cuando pasa a la señorita que le gusta, que usted le escanea. Ah, no me gustó tener el dedo gordo como que jocote corona, pues ya no me gustó, dice usted. Entonces, así lo tiene que hacer. Entonces, debe de eliminar los defectos obvios. Por medio de la vista, ¿qué podemos ver nosotros? Circuitos impresos rotos o la tableta está quebrada, cables desconectados, partes quemadas, o sea, transistores, diodos que están quemados. Generalmente cuando alguien pide un servicio de mantenimiento, dice, es que un cable se le ha desconectado. O sea, pero generalmente no es así, sino que hay componentes que están dañados. Y un consejo que les debo de dejar, cuando usted está dando mantenimiento, dice, ah, mira, el fusible se dañó, cambiémoslo. Solo el fusible es, momento, deténgase. Si un fusible se dañó, es porque hubo un cortocircuito. Entonces, antes de sustituir el fusible y de probar, debo de revisar toda el área, que no hayan rectificadores dañados, reguladores de voltaje, integrados. Debo de revisar bien todo. Ahora, por medio del olfato, ¿qué defectos puedo yo identificar? Componentes que ¿cómo? Componentes que se estén quemando, así como cuando de repente, ¡hey, que huele a quemado! Arcos de voltaje que se estén produciendo. Por medio del oído, ¿qué puedo yo identificar? Un arqueo, un arco de voltaje, un zumbido, situaciones así. Por medio del tacto, componentes muy fríos, muy calientes, aunque el tacto yo no más si el equipo está funcionando, no recomiendo usarlo. Ahora, luego de esto, de que he eliminado los efectos obvios y que he usado mis sentidos, debo probar los circuitos integrados y los transistores. O sea, de verlos, ¿verdad? Verlos que no estén estallados, por lo menos. Debo de revisar líneas de alimentación, antena desconectada, eliminar aquello obvio, ¿verdad? Mire, fíjate que el control remoto no me funciona, ¿va? Por decirle algo. ¿Y cómo le va a funcionar si le ha puesto a revés la batería? ¿va? Y quizá usted está, no, es que el sensor, el fototransistor no sirve, el que está en el TV, o que el control remoto es el que no sirve, el diodo infrarrojo. No, es que simple y sencillamente tenía al revés la batería. Es que fíjate que el TV no me enciende y no sé, desde ayer no enciende. Y se le olvidó que anoche llovió y que lo había desconectado a la gente. ¿verdad? Son defectos obvios. Luego de eso, de que usted ya ha visto, es que no encendía, mira el fusible está quemado. ¿Qué vamos a hacer? La segunda etapa, vamos a aislar la etapa defectuosa. ¿Sí? Voy a inyectar señal. Entonces, si el fusible está quemado, voy a conectar el TV, pero sin el fusible. Y voy a verificar de que el 110 esté llegando hasta el terminal donde llega, donde están soldados los terminales del cable de poder. Porque qué tal, ellos tenían una tortuga, un chucho, y mordió el cable de la televisión y él los cortocircuitó y por eso se unió y se fue el fusible. Entonces, debo asegurarme que el 110 está llegando, pero sin conectar el fusible. Luego, que hay que inyectar señales a través de un generador, hay que hacer un trazado de señales por medio de un osciloscopio si que se tuviera, y si no, empezar a razonar la causa y el efecto. Hay que conocer el sistema y la teoría. Entonces, si no enciende el TV, ¿por qué puede ser? Puede ser porque el puente rectificador esté dañado, el regulador de voltaje se dañó, el transistor de salida horizontal está dañado. Entonces, mira, ¿y por qué se está dañando el transistor de salida horizontal? Hay que conocer la historia del cliente y observación directa, ¿verdad? Es que lo que pasa es que con este señor le pone una colcha encima al televisor, entonces no deja que la potencia que está disipándose en calor escape del equipo, entonces se encierra el calor
los dispositivos suben de temperatura y ahí se dañan. ¿Qué más? Va a aislar el componente defectuoso, va a hacer pruebas de voltaje, pruebas resistivas con el ómetro, mediciones estáticas, si fuera el transistor, y finalmente va a sustituir las partes. Y la cuarta etapa sería reemplazar las partes defectuosas y completar la reparación. Este es como un esquema o un protocolo a seguir para dar un mantenimiento, una inspección visual o un mantenimiento predictivo, sería en este caso, para un equipo. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. ¿Preguntas? No creo, profe. Vale. Qué bueno que no hay preguntas. Voy por acá. Vale, entonces, señores, prácticamente esto sería la clase que tenía preparada para ustedes este día. Ya luego de vacaciones vamos a continuar con la tecnología LCD, plasma y todas las sucesivas. Antes de despedirnos, quiero saber si en realidad no hay más preguntas, dudas, inquietudes, que ustedes las puedan externar. No. No, ok. No, que teacher, ya está de Bien, mano, paso a ahí. asistencia. No se desconecten todavía. Profe. Vale, ¿Para qué van a dar dígame. vacaciones? El ministerio lo ha pedido. Que también los Por profesores eso. necesitan descansar. No haga caso, hombre, siga dando clases. Campos, mira, entró. No entró Campos, mira. Te dijo, Presente, visto ahí en el chat. Ahí está poniendo en el chat que está presente. Vale. Brian y Mario no. La Kenia, permiso. Le voy a poner permiso a estos bichos. Y el Gómez Montano. no apareció el hermano de Denis. Permiso también. Es que yo lo vi que entró, ya le voy a escribir al WhatsApp.